Hola, muchas gracias por acompañarnos a todos en este panel de inversionistas de fondos de Venture Capital. Yo soy Javier Sánchez Aldana y soy Managing Partner de Carabela, Fondo Semilla, y estoy muy contento de platicar hoy con Alejandra y con Andrés sobre la inversión en Venture Capital como parte de un portafolio diversificado. Y para empezar, me gustaría pedirles por favor que se presenten y nos platiquen de manera breve cómo empezaron a invertir en Venture Capital, específicamente en fondos, y cuáles fueron sus primeros pasos. Muchas gracias por la invitación, Javier. Claro que sí, yo me presento. Soy Alejandra Ríos, soy directora general de Ambrosía. Ambrosía es una empresa de catering y alimentos y bebidas. Y aparte soy inversionista en fondos de VC y también inversionista ángel en algunas startups. Yo empecé a invertir en Venture Capital regresando de la maestría en un fondo chico de exalumnos de la Escuela de Negocios de Harvard, porque justamente quería aprender más sobre el mundo de VC, el mundo de Venture Capital, el mundo de las startups, cómo se evalúan estas empresas y empezar a involucrarme más. Ahí empecé con un ticket súper chiquito para introducirme al mundo y después fui buscando ciertos fondos para invertir un porcentaje más grande de mi portafolio en VC, en distintos fondos con diferentes tesis de inversión. Entonces, ahorita estoy invertida en 4 fondos de VC y en algunas startups. Gracias, Javier, por la invitación. Mi nombre es Andrés Medina Mora, estoy liderando Dynamo Family Office. Nosotros comenzamos a invertir en startups hace ya varios años. No recuerdo si fue hace 10 u 8 el primer ticket que hicimos en una startup directamente como ángeles. Y al poco tiempo de haber puesto este ticket, nos dimos cuenta que pues, no sabíamos bien qué estábamos haciendo. Y consideramos que la mejor manera fue aprender de gente que haya estudiado del tema, que se dedique al 100% de su tiempo a estar realizando inversiones de este tipo. Y fue cuando decidimos comenzar a conocer diferentes fondos de Venture Capital para poder, a través de profesionales, entender en qué se debe fijar uno cuando está haciendo este tipo de inversiones. Y a partir de ese momento hemos revisado varios fondos. Hoy tenemos participación en Venture Capital en 6 fondos y tenemos varios tickets como ángeles con diferentes startups en todo México y Latinoamérica. Súper, buenas historias y ya con algo de años de experiencia. Me imagino que ustedes saben, y para los que nos escuchan, pues la evolución del ecosistema de Venture Capital en México y Latinoamérica ha sido impresionante en los últimos 10 años, ¿no? Que sobre todo es cuando empezó en México de manera un poco más fuerte. Y una cifra importante es que al cierre del tercer trimestre de este año, en México se estima que se han invertido alrededor de 3,000 millones de dólares contra 830 millones de dólares que se invirtieron el año pasado. Es decir, casi 4 veces más. Y en Latinoamérica, la cifra también es impresionante. Se han invertido al cierre del tercer trimestre 11,500 millones de dólares contra los 4,000 millones de dólares del año pasado. Eso ha generado pues que ya hay en México algunos unicornios, que son estas empresas valuadas en más de 1,000 millones de dólares. Y en gran medida todo esto ha sido impulsado principalmente por fondos internacionales que están llegando a la región. Y bueno, no solamente nosotros, sino muchos colegas creemos que estamos viviendo un gran momento y es necesario que haya más personas como ustedes, más familias que participen activamente en el ecosistema, sobre todo para impulsar el talento local, que es impresionante lo que se está viendo hoy en día
en varios emprendedores. Ahora, ¿por qué es recomendable o por qué ustedes lo están haciendo? El destinar alrededor de un 5 o 10% o incluso hasta un 15 o 20 que algunas personas hablan del patrimonio en inversiones de venture capital, ya sea a través de fondos, directamente como startups. ¿Y por qué es importante hacerlo considerando una diversificación del patrimonio? Platíquenme un poquito acerca de eso. Si quieres, arráncate, Andrés, y ahorita te complemento. Va, gracias, Ale. Nosotros, analizando manejadores de fondos, encontramos en el endowment de Yale que ellos están más o menos al 18% invertidos en venture capital. Y para nosotros fue algo revelador porque platicando con gente en México no entendíamos cuál debiese ser la ponderación que un manejador de capital debiese de estar expuesto a este asset class. Nosotros lo que hemos venido haciendo es entendiendo un poco la dinámica en México, porque somos mexicanos y aquí tenemos la mayor parte de nuestro capital y queremos impulsar al talento mexicano. Y poco a poco nos fuimos haciendo de posiciones en este asset class. Entendemos perfectamente el riesgo que esto conlleva, entendemos que es un vehículo ilíquido y que la intención no es solamente multiplicar el capital a través de los años, sino también impulsar el talento. Y cuando inviertes en una startup como Ángel, tienes la bondad de poder estar en contacto con el emprendedor o la emprendedora, su equipo, y ahora sí que todo el conocimiento y contactos que uno tiene los vas apoyando en su camino. Es bien importante entender que funcionas como psicólogo, como amigo, como inversionista y tienes varias funciones con ellos y también es bien importante entender hasta dónde debes de involucrarte porque ellos son los que están dirigiendo este emprendimiento. Y cuando lo haces con un fondo, es súper interesante entender la forma en que cada uno toma las decisiones, en cómo analizan cada uno de los proyectos, cómo a nosotros los inversionistas nos transmiten esta información y sobre todo el poder tener acceso a un pipeline excelente, el cual ellos van filtrando y con ello puedes tú ir identificando algunas startups que son afines a ti o a tu familia y donde puedes hacer un double down con este tipo de inversiones para participar en específico con ellos. Nosotros hemos venido ponderando en nuestro portafolio una cantidad significativa en este asset class y estamos muy contentos a la espera de que vengan los retornos. Cuando comenzamos, pues realmente no había unicornios en México y la gran pregunta de inversionistas extranjeros o inclusive locales era ¿y cómo vas a hacer liquidez? Porque ahorita no hay nadie que entre a comprarte la empresa, imposible que hagan un IPO y pues imagínate que estamos hablando de hace 8 años de este tema. Hoy en día estamos muy contentos de estar escuchando estas noticias donde cada vez hay más unicornios, tanto en México como en Latinoamérica, en donde los bancos inclusive están viendo la oportunidad de invertir en este tipo de empresas y que invitan a sus cuentavientes a participar y diversificarse en este tipo de asset class. Entonces vemos que el ecosistema está en crecimiento, se está posicionando como algo interesante para lograr una diversificación y que cada vez más personas, y sobre todo quiero enfatizar que cada vez más empresas confían en los emprendedores y en su tecnología para probarla al interior de sus corporativos, lo cual ayuda a dar muchísima veracidad y cuando las startups presentan los logos de quienes están como clientes de ellos, ayuda a que más gente confíe en que lo que están haciendo tiene pies y cabeza. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que un gran ejemplo son los endowments de las universidades, que ya dedican un porcentaje súper grande de sus portafolios a venture capital. Yo, por ejemplo, cómo lo veía y por qué es que me encanta este asset class y yo hice un poco el pitch con mi familia de por qué invertir en VC
y es que, uno, impactas directamente la comunidad, a los emprendedores, al país y al ecosistema emprendedor. Entonces, eso la verdad me encanta, como bien ya lo mencionaste, Andrés. Otra cosa es que es parte de un portafolio diversificado, ¿no? Sí es una inversión con riesgo más elevado que, por ejemplo, a lo mejor real estate o inversiones en acciones o fondos de deuda, etcétera, pero aporta en la diversificación del portafolio. Es completamente diferente, o sea, es completamente diferente que invertir en la bolsa, ¿no? Diversificas completamente el riesgo. Entonces, por esa parte es súper bueno traerlo a tu portafolio y aparte tienes un potencial de crecimiento mucho más grande que invirtiendo en empresas establecidas o en instrumentos con menos riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que así como hace varios años ya empezamos a incluir en los portafolios de inversión bienes raíces o hedge funds o inversiones alternativas, creo que el venture capital en los portafolios de personas como nosotros o familias, family offices, ha quedado un poco relegado en México sobre todo, y ahorita, gracias al gran trabajo que han hecho los fondos y los emprendedores, se está viendo un incremento y un incremento en las inversiones en venture capital y también un mayor apetito por la gente de invertir en este asset class. A mí lo que me gusta de invertir en fondos, a diferencia de invertir directamente como inversionista ángel, es que justamente puedes aprender muchísimo de los fondos, ¿no? Hay varios fondos que, como LPs, como Limited Partners, te permiten involucrarte cada vez más en todo el proceso de inversión y con los emprendedores. Entonces, para mí eso es súper valioso porque uno puede ir aprendiendo con los fondos, ¿no? Y también te permite acceder a un portafolio todavía más diversificado. En lugar de poner el riesgo en una sola startup, tienes un portafolio muy bien escogido, muy bien manejado y más diversificado. Súper, pues muy claro y qué padre que estén de alguna manera tan involucrados en esto. Insisto que es un gran momento y hay mucha oportunidad y hay mucha oportunidad para que más personas conozcan este asset class sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué le recomendarían a aquellas personas, familias que están de alguna manera considerando invertir en venture capital? ¿Ustedes en qué se fijan para entrar o no en un fondo? ¿Qué es importante que tenga el administrador del fondo? Es decir, ustedes no por buena onda van a estar invirtiendo en cualquier lugar, ¿no? Tienen que también cuidar su patrimonio y lo tienen que hacer de manera muy selectiva también. Platíquenos un poco en qué se fijan y esto le podrá ayudar a muchas otras personas que tal vez tienen la espinita de dar este siguiente paso. Claro que sí. Yo, por ejemplo, que probablemente no mucha gente se fija en esto, pero siempre me fijo cómo está integrado el equipo de partners y el equipo del fondo. Para mí siempre es muy importante que por lo menos haya una mujer como partner en el fondo. Entonces, eso me reduce la cantidad de fondos a los que puedo invertir con esta con esta limitante, pero sí siento que, bueno, yo, por ejemplo, me considero, o sea, creo que se tiene que incrementar el número de mujeres invirtiendo en este asset class y en general, ¿no? Y para mí sí es muy importante ver que haya mujeres en el equipo de partners porque eso va a hacer que también tomen inversiones, startups que estén lideradas por mujeres.
¿no? Entonces yo me fijo mucho en eso. No es, o sea, de que si ya no hay ninguna mujer, entonces ya no invertí, pero sí es una parte muy importante de mi decision making, ¿no? Otra cosa es el track record que llevan. Si es el primer fondo, el segundo, el tercero, ¿no? ¿Cuántos fondos llevan? ¿Cómo les ha ido en esos fondos? Aunque todavía no hayan terminado la inversión, ¿cómo van? ¿No? ¿Cuál es el retorno que tienen ahorita? ¿Cuál es el valor de las inversiones ahorita versus el tamaño del fondo? También en qué están enfocados, en qué tipo de industrias invierten. Para mí eso es súper importante porque, por ejemplo, yo estoy súper invertida en la industria de la hospitalidad, ¿no? Con mi negocio. Entonces, me gusta buscar empresas o fondos que estén más diversificados, a lo mejor más a lo tech, ¿no? Donde yo no tengo inversiones, un poco más a inversiones sociales y inversiones que que estén diferente a donde yo tengo invertido la mayoría de mi capital, que es en mi negocio. Entonces, eso también busco. Y de repente también por ejemplo, invierto en un fondo que se enfoca más en inversiones socialmente responsables o que van más hacia ese sentido para también poder hacer un impacto hacia allá. Entonces, yo sí me fijo en cosas medio raras, por eso quise empezar, pero cuéntanos tú, Andrés. Ale, no creo que sean cosas raras. Creo que tienes mucho sentido y es elocuente el decir, estoy buscando gente que crea en las mujeres y que eso sea parte de tu toma de decisión para poder invertir, ya sea en la startup o en el fondo. Nosotros similar, nos fijamos, Javier, mucho en la gente. Esto al final del día es un negocio de personas. Y cómo llegas a las mejores startups con contactos. Y cuando un general partner de un fondo participa en un foro el cual a un emprendedor le hace sentido y quiere que este fondo forme parte de sus inversionistas, va, lo busca y hace lo imposible por lograrlo. Y entonces, cuando logras empatía con la gente, es algo muy positivo en lo que nosotros nos fijamos. Es bien importante entender, como bien decía Ale, la tesis de inversión de cada uno de los fondos, entender si hace match con lo que tú estás buscando como individuo o como familia. Nosotros nos hemos fijado en dos cosas. Uno, sí, diversificarnos. Nosotros estamos metidos en temas de tecnologías de información y entonces cuando nos acercan cosas de temas de salud, de educación, de agricultura, con responsabilidad social, nos encanta. Pero también al mismo tiempo nos gusta unirnos con fondos que se fijen en nuestra industria, porque queremos tener ojos en quienes están siendo las personas y los emprendedores quienes van a disrumpir nuestra industria y queremos entenderlos y conocerlos desde el inicio para poder tener la mira y el conocimiento de qué es lo que están haciendo para entender mejor la dinámica de lo que va a suceder en el futuro con nosotros. Es bien importante también entender que los tiempos de cada quien son distintos. Y por más que un fondo per se es diversificarte, también yo recomiendo mucho no concentrarte en un solo fondo, sino en diferentes. Tienes que lograr hacer placement de tu capital cuando tomas la decisión de sí invertir en este asset class, no hacerlo todo en un mismo año, porque vienen factores externos que afectan la dinámica de la misma industria que tú no lo sabes y nadie lo sabe, como lo fue el COVID en su momento. Ayer platicando con unos banqueros nos hacían esta observación en donde ya decidiste invertir tu dinero, ve haciéndolo año con año con diferentes manejadores para que puedas lograr también aprovechar los buenos y los malos años que le afectan a la industria. Y también no invertir en demasiados fondos, porque entonces lo que estás logrando es, bueno, sí, logras una beta, pero tienes que hacer la investigación de quiénes están detrás del fondo. Sí, influye mucho el track record, aunque en México no hay mucho todavía.
Y tienes que entender que el que le estés apostando a este grupo de personas tiene que tener un proceso de selección, que tengan una metodología bien definida y que eso haga sentido, en que te ayuden a ti a entender mejor en qué estás invirtiendo. A lo que voy con esto es, cada quien tiene que hacer su tarea. Tienes que leer los PPMs, tienes que leer las tesis, tienes que entender a dónde se quieren meter. Y mucho también, a mí me gusta platicar y conocer las razones de por qué han invertido en cierta empresa. Ahí es donde encuentras empatía de si estás alineado o no con este grupo de personas, y eso ayuda mucho a tomar una decisión. Ahora, la decisión que tomes vas a saber si es buena al final del fondo, que pueden ser 8 o 10 años. Entonces, la palabra paciencia juega mucho también en este asset class y tienes que estar consciente de eso. Oye, Andrés, ahorita que platicabas me acordé de otro factor que afecta mi toma de decisión, que es qué tanto los fondos involucran a los LPs en toda la vida del fondo. Para mí eso también es súper importante, porque no quiero ser nada más un inversionista pasivo. Para mí sí es un tema también de aprender y de irme metiendo más a este mundo del venture capital y aprender de los emprendedores, ¿no? De este mundo tan fascinante. Entonces, para mí es súper importante entender los fondos en los que voy a invertir, qué tanto involucran a los LPs, a los inversionistas, para saber si invierto o no, porque me encanta estar bastante involucrada. Claro, y eso que dices, Ale, es importante porque hay algunos inversionistas que tienen muy claro, ¿no? Oye, yo no quiero participar porque no tengo tiempo o por lo que sea. Y hay otros que al revés, les interesa estar un poco más activos, aprendiendo, conociendo, no sé, cada quien depende de lo que tenga en mente y como objetivos, pero es algo muy importante. Creo que siempre, a final de cuentas, como decían, es un negocio de personas y, y a todos nos conviene que nos vaya bien, ¿no? Al emprendedor, al fondo, al inversionista. Entonces, creo que esa dinámica de estar involucrado en cierto grado es muy buena, ¿no? Yo creo que es muy válido ser un inversionista totalmente pasivo, pero aquel emocionado por el portafolio, que de alguna manera está también intentando trabajar con las empresas del portafolio, grandes empresas, se hace una dinámica mucho más rica que puede tener mucho mejores resultados. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, en algún momento lo dijeron, ¿no? Este es un asset class que es ilíquido, de largo plazo, de mucho riesgo, pero con muy alto potencial de retorno. Entendiendo que el ecosistema mexicano es muy joven y todavía no hay tantos casos de éxito como tal, ni fondos que han salido por completo o que han terminado por completo. Me gustaría preguntarles si ustedes han tenido algún caso de alguna salida parcial o alguna salida completa que de alguna manera ya empezaron a ver los beneficios de invertir en este asset class. Y se vale ahora combinar un poco tanto a nivel startup como a nivel fondos. Platíquenos un poco de eso y cómo se ve la liquidez en este tiempo en el que ya han estado invertidos. Sí, bueno, yo Si quieres, si quieren, Ale, adelante, por favor. arranco tantito porque no tengo tanto que aportar en este sentido. Yo en uno de los fondos en los que estoy ya tuvimos 2 eventos de liquidez. Fue muy temprano en la vida del fondo, entonces fue chistoso porque entonces nos juntamos este es un fondo de ángeles inversionistas, no es tanto un fondo manejado por GP, sino que es un fondo en el que todos participamos como ángeles. Y entonces todos decidimos, como era muy al principio de la vida del fondo, reinvertir esa lana y dejarla dentro del fondo para continuar haciendo inversiones, ¿no? De estas 2 inversiones que teníamos. En cuanto a inversiones que he hecho directamente en startups, no he tenido ningún evento de liquidez y ahí todavía estoy muy temprano en eso. Entonces no he visto todavía los frutos. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido buenas y malas.
Y bueno, las malas han sido write-offs, son startups que no logramos encontrar el product market fit y que después de varios años de intentarlo nos decidimos a cerrarlas porque era lo mejor para todas las partes. Y en cuestión de las buenas, hemos tenido ya exits con los cuales estamos queriendo gran parte de ese exit volverlo a poner o mantenerlo en el asset class, buscando de nuevo fondos que vayan acorde a nosotros y también emprendedores con los cuales nos haga sentido apoyarlos. Y creemos que eso genera un círculo virtuoso. Cuando logras tener y realizar una inversión y dices, lo logramos, se dio después de tantos años y fue una muy buena inversión, es seguir apoyando este tipo de proyectos. Afortunadamente, el tema de esta reinversión te permite que entres con más confianza, porque ya viviste el ciclo, el que lo platiques con otras personas para que se animen a hacerlo, y siempre la pregunta es cómo te ha ido. Y pues muchas veces tienes en papel una potencial evaluación de tu inversión, pero hoy nosotros ya podemos presumir que han sido dos, no son salidas completas, han sido parciales, pero han sido bastante buenas, con lo cual queremos seguir apoyando al ecosistema y será reintegrado en este asset class en el momento que encontremos el vehículo o el startup que creamos que sea conveniente. Súper, pues qué buena onda que se está empezando a ver eso. Todavía falta mucho aquí en México para, bueno, mucho, un par de años tal vez, para que cierren los primeros fondos que empezaron hace tiempo y empezar a escuchar muchas más buenas noticias. Está padrísimo escuchar de unicornios, pero realmente lo que decimos aquí es que no es el objetivo ser un unicornio. El unicornio es realmente el resultado de muchas cosas que se han hecho bien, de mucha paciencia, de mucho sudor, de mucha confianza. Entonces, seguramente los siguientes años serán muy interesantes. Me gustaría prácticamente empezar a cerrar esta conversación. Da el tema para mucho más, pero solo tenemos media hora. A veces los potenciales inversionistas como ustedes creen que entrar en Venture Capital es apostar dinero casi, ¿no? Y es darle el dinero a alguien que va a administrarlo y esperar a que las cosas sucedan por arte de magia. Pero los fondos, de alguna manera, institucionales, profesionales, pues tienen ciertas medidas y ciertas como procesos de reporteo en el que ustedes van conociendo cómo ve el fondo, les van a dar información acerca del portafolio, etcétera, ¿no? Creo que ese tipo de fondos en los que de alguna manera tienen que poner el ojo. Hay algunas otras plataformas más vez que si alguna persona tiene interés en conocer acerca del ecosistema se puede involucrar. Son plataformas de crowdfunding en donde puedes invertir tal vez tickets un poco menores a los que tal vez un fondo te pide. En fin, a lo que voy con esto es, hay muchas oportunidades. El objetivo es que la gente que nos escucha de alguna manera se involucre en el ecosistema, invirtiendo a través de fondos con los beneficios que se tienen, invirtiendo directamente como ángeles, invirtiendo en estas plataformas. El chiste es que destinen parte de su patrimonio a esto. Ahora, ¿con qué mensaje cerrarían ustedes? Y me gustaría un poquito cambiar el esquema. Ahora a los emprendedores. Ustedes son LPs, inversionistas de fondos que invierten en emprendedores. Pero ¿qué mensaje le darían a los emprendedores para que de alguna manera puedan levantar capital y podamos tener más inversión en etapas tempranas en los próximos años? Algo súper cortito. Vas, Andrés. Bueno, el mensaje a los emprendedores es que cuando alguien confía en ellos y pone un cheque para que puedan ellos seguir desarrollando su startup y lograr los objetivos, le está poniendo un dinero al cual le costó trabajo al inversionista conseguirlo y es un tema de confianza. Y así como se escribe el cheque y se cree en el proyecto, se espera también que haya un cierto reportaje de regreso con información, el cual dé claridad
de qué se está haciendo con ese dinero. Siempre que haya noticias buenas o malas, hay que darlas. Lo importante es comunicar esta información. Y yo cerraría diciendo que los emprendedores creo que deben de también poder escoger con qué fondos se quieren quedar. No todo el mundo tiene ese privilegio, pero sí creo que es muy importante que los emprendedores también hagan su tarea de investigar, tanto como los LPs investigamos a los fondos, de investigar a los fondos para saber con cuál hacen el mejor fit, y eso va a hacer que tengan una mejor relación a largo plazo con su fondeador también. Entonces, no acepten dinero nada más porque sí, sino escojan muy bien a su fondo y a su inversionista. Súper buenos consejos. Ale, Andrés, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Gracias de verdad por compartir su experiencia, no solamente con los potenciales inversionistas, sino también con algunos emprendedores. De verdad, gracias a todos los que nos están acompañando y bueno, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Javier. Inviertan en VC. Ánimo.